Ok. Ok, continúo. Muy bienvenidos a la quinta presentación sobre ese tema, cierre de tiempos de gracia. Vamos a dirigirnos a nuestra oración al Señor antes de comenzar. Querido Dios, tú eres misericordioso, tú eres un gran Dios, tú eres un Dios de amor. Y tú nos estás enseñando aquí una verdad a través de la historia de cómo tú guías a tu pueblo. Eso nos da luz sobre los acontecimientos finales. Nos da luz sobre las cosas que tenemos que entender como pueblo ahora. Una obra de preparación especial estás esperando de nosotros. En ese día de preparación, querido Señor, queremos entender y abrazar esas verdades. Guíanos y gracias que nos das tu mano para apoyar y para conducirnos. En nombre de Cristo. Amén. Bueno, aquí continuamos entonces de la hora pasada. Habíamos hecho ese diagrama. Voy a completarlo un poco. Eso, claro, es el tiempo de gracia para el mundo. Podríamos de esto luego colocar otra flecha que es tiempo de gracia para el pueblo de Dios o la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí se cierra una puerta y esa puerta es para la Iglesia del Séptimo Día, es para el pueblo de Dios. Mientras que aquí también se cierra una puerta y eso es una puerta para todo el mundo. Entonces pongo aquí Iglesia del Séptimo Día y aquí pongo mundo. Eso estamos tratando de demostrar y ahora volvemos a nuestro texto. Hemos dicho que hay dos textos con los cuales yo quiero demostrar la temática del ejército con banderas. Hemos leído un texto y ahora vamos a presentar el segundo texto. Tenemos que juntar los dos textos. Cuando juntamos la información de los dos textos, entonces entendemos el mensaje. No obstante, repetimos el primer texto, Conflicto de los Siglos, página 421. Dice aquí, purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Dios en un momento va a purificar a sus hijos, a su pueblo. Tiene que ser oro, plata refinada. Y esa obra de limpieza es, como dice aquí, como el jabón de los bataneros, como el fuego acrisolador, es esa obra de purificación. Dice, es una obra especial de purificación que debe llevarse a cabo el ser humano trabajando junto con Dios. Dos juntos haciendo un trabajo especial pueden lograr esa purificación. Purificación significa estar libre de pecado, libre de mancha alguna, representando verdaderamente Cristo, lleno de amor. Todo lo que conduce lo que hacemos es a través del amor. Ustedes saben que la Biblia dice, eso todo yo puedo saber y enseñar y saber de memoria, saber las fechas, pero si el amor no está, no sirve para nada. Entonces no solamente trata de almacenar informaciones, saber la teoría, sino esa purificación tiene que ver significa, digamos, imitar y conseguir el carácter de Cristo. En todos los aspectos que ya hemos aprendido a lo largo de nuestro tiempo, de que estamos conectados con la palabra del Señor. Libre del pecado, lleno de amor, representando a Cristo, ajeno a las cosas terrenales, ¿no es cierto? Y dando nuestra vida para el bien del prójimo. Continúa el texto. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la pregunta, ¿cuándo se termina esa obra? Porque aquí en el diagrama hay diferentes opciones de cuándo se termina esa obra. Esa obra de ser purificado
Y voy aquí a sacar la línea paralela que hemos puesto en la última hora. Esa hora de ser purificado, hay diferentes teorías cuando termina. Una, eso es aquí Daniel 12, versículo 1, cuando se levanta Miguel, cuando saca sus vestiduras de sacerdote, cuando coloca sus vestiduras de soldado, cuando toma la espada, cuando empieza otra obra, cuando ya no hay intercesión por el ser humano, no es todavía la segunda venida de Cristo, porque aquí todavía vienen las 7 plagas, y aquí con las 7 plagas también empieza el tiempo de la persecución, el tiempo de la angustia grande, ¿ya? Después viene Cristo. Pero aquí ya no hay tiempo de gracia, o sea, nadie se puede arrepentir en ese tiempo, nadie puede juntarse al pueblo de Dios, ya no hay remedio de pecados. Entonces, ¿cuándo tiene que ser esa obra terminada? ¿Cuándo tengo que tener ese carácter puro? ¿Cuándo tiene que ser lavado? ¿Cuándo el oro es puro y el plata es pura? ¿Es aquí, hoy en día? ¿Es aquí, ley dominical? ¿O tengo tiempo aquí, hasta este momento? Si el tiempo de gracia dura hasta ese momento, obviamente hasta ese momento yo puedo emprenderme en esa obra. Eso por lo menos es válido para el mundo. Pero aquí no habla del mundo, aquí habla de los hijos de Leví. Habla del pueblo de Dios que tiene que hacer esa obra en sus vidas. Y queremos saber cuándo es esto. ¿Ya? Ahora el segundo texto, vamos a combinar el segundo texto con este para encontrar una respuesta. Estamos en la página 13, Testimonios, tomo 5, página 76 hasta 78. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. O en inglés dice, when the test will come to every soul. Cuando la prueba viene a cada alma. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. ¿De qué tiempo estamos hablando aquí entonces? Queridos hermanos, Elena White habla aquí de la ley dominical. Este tiempo, cuando toda la alma será probada, es el tiempo de la ley dominical. Por eso dice aquí, se nos querrá imponer la marca de la bestia. ¿Ya? Estamos hablando de este tiempo. ¿Ok? Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes, antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. ¿Cuándo es esa contienda? En la ley dominical. Estamos hablando aquí de la ley dominical. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Queridos hermanos, estoy diciendo que el texto anterior, la purificación del pueblo de Dios, es algo que acontece en el tiempo de la ley dominical. Eso es lo que él está diciendo aquí. En ese tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia, en los hijos de Leví. La verdadera piedad se diferenciará claramente de la imitación y oropel de la misma. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. ¿Cuál nube? El tamo será levado por el viento, aun los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, serán vistos en la vergüenza de su desnudez. Ya hemos visto varios textos que hablan sobre aquellos hombres que lideran el pueblo, sobre esos grandes luces, los que supuestamente deben saber, los que visten las vestiduras del sacerdocio, los que aparecen ser los hijos de Leví.
Estos son los muchos que lucen los ornamentos del santuario. Esos muchos son los del pueblo de Dios, los que forman el pueblo elegido del Señor en estos momentos en la historia. Es la iglesia adventista del séptimo día, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, entonces se verán de ellos en la vergüenza de su desnudez. Se les quitará la vestidura. Lo mismo aquí es lo que aconteció en el Edén, ¿no es cierto? Los que supuestamente estaban en armonía con el Señor, pero habían probado el pecado, entonces se les vio en la vergüenza de su desnudez. Lo mismo aquí acontecerá una vez más en la tierra. Ya no son el pueblo de Dios. El mundo verá claramente que ellos no siguen al Cordero donde Él va. En la ley dominical esto se produce. Esto es la obra que la ley dominical hace. Eso es cuando el sábado se convierte en la piedra de tropiezo, en la obra de Cristo, en la separación del bien y del mal, visible para todo el mundo. Por eso hemos leído, el mundo solamente puede ser advertido a través de hombres y mujeres que son justos, que perfectamente presentan a la verdad, creyendo y viviendo la verdad. Cuando los árboles que no llevan frutos sean cortados, porque inutilizan la tierra, cuando multitudes de hermanos falsos se distinguen de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán. Y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. En el texto del Spalding y Magan que hemos leído ayer, también algo similar había ahí. ¿No es cierto? En ese momento salen los que han sido ocultos, los que no les ha dado mucha importancia, lo que está ahí un poco atrás. ¿Cuándo acontece esto aquí, queridos hermanos? En la ley dominical. La prueba llegará a todos, dijo el comienzo del texto. Esos eventos aquí que leímos en Conflicto de los Siglos 421 son los eventos alrededor de la ley, en la ley dominical. Y multitudes se distinguirán de los falsos. Y con expresiones de alabanzas de los labios se listarán para la bandera, bajo la bandera de Cristo. Esto es aquí a lo que yo quiero llegar. La bandera, el ejército con banderas. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Entonces, la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con sus banderas. Queridos hermanos, ¿qué dicen esos dos textos? En algún momento Dios purifica a su pueblo. Ese pueblo es puro, ya no tiene pecado, tiene vestiduras blancas. ¿Cuándo acontece eso? Según ese texto aquí, eso acontece cuando llega la prueba para todos. Y esa prueba es aquí la prueba de la ley dominical. Queridos hermanos, esa obra de purificación, ojalá ya estamos emprendida en esa obra. Hay tiempo. Estamos ahora en los momentos donde hay que llevar a cabo esa obra. Pero esa obra solamente hasta aquí llega. Porque aquí, dice este texto, dicen los dos textos, habrá un ejército imponente con banderas. Entonces, a partir de ese momento, nosotros tenemos un ejército con banderas. ¿Y qué banderas son esas? La bandera de Cristo. Ese grupo aquí dice, ellos están siguiendo bajo la bandera de Cristo. Este grupo que aquí está listo, purificado, preparado, delante de los ojos de Dios, listo para su venida,
va a poder vivir bajo el tiempo sin mediador, este grupo está listo y juntado bajo la ley dominical. Eso es que sacamos aquí de esos textos. Es una obra que ahora está aconteciendo. Pero ¿para qué ese ejército? ¿Para qué ese ejército? ¿Por qué Dios no quiere ese ejército recién aquí? O más allá. ¿Por qué esto tiene que acontecer alrededor de la ley? ¿Vemos eso? No, ¿no es cierto? El texto está muy claro eso. Cuando llega la prueba a nosotros, cuando se nos quiera imponer la marca de la bestia, entonces nosotros tendremos un ejército, sale a la luz el ejército con banderas. Pero el ejército con banderas es aquel grupo que ya no tiene pecado en sus vidas, que es purificado. En la ley dominical, queridos hermanos, nosotros tenemos que formar parte de ese ejército con banderas. Eso es que Dios quiere cumplir en nuestras vidas, prepararnos para Por esto hemos leído al comienzo el Señor de los ejércitos. Porque en este tiempo el Señor se convierte en el Señor de los ejércitos. Continuamos el texto. Las semillas de la verdad que están siendo esparcidas mediante el esfuerzo misionero, florecerán entonces y llevarán fruto. Almas capaces de soportar la tribulación recibirán la verdad y alabarán al Señor porque pueden sufrir con Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Página 14. Cuando pase el turbión del azote, cuando el aventador está limpiando la era de Jehová, Dios será la ayuda de su pueblo. Aquí otro apoyo para entender que la ley dominical es el turbión del azote. Ya hemos leído eso ayer en Isaías 28. Cuando pase la ley dominical, cuando pase el turbión del azote, entonces el Señor es el apoyo, la ayuda de su pueblo. Los trofeos de Satanás podrán ser puestos en alto, pero la fe pura, santa, no se atemorizará. Elías sacó a Eliseo de detrás del arado y colocó sobre él su manto de consagración. El llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Si estos no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismos y hubieran confiado completamente en el Señor, Él nos hubiera honrado permitiéndoles llevar su estandarte y triunfantemente hasta la victoria. Pero se separaron de Dios, se dieron a la influencia del mundo y el Señor los rechazó. Os quiero advertir, queridos hermanos, esos hombres grandes, eruditos y de elevada posición nosotros conocemos todos. Estamos tal vez siguiendo a las presentaciones de sus series de DVD o en YouTube, esos hombres grandes, eruditos que Dios ha colocado en su lugar, pero que ellos no han seguido en los pasos del Señor. Nosotros estamos buscando una opinión, escuchando a esos hombres. Estamos entregando nuestro destino en la mano de esos hombres. Queridos hermanos, aquí hay una gran advertencia. Los que lideran el pueblo, los que están ahí hablando y suenan tan bien y tan convincente, parecen tan inteligentes esos hombres, cuídense que ellos todavía hablan y presentan la voluntad del Señor. Cuídense ustedes y comparen esto con lo que dice la palabra del Señor. Nos advierte la hermana White en el conflicto de los siglos que no deberíamos seguir así a ciegas a los líderes del pueblo, él le dice a los pastores, a los obispos, a los eruditos o a los teólogos, a los que enseñan la palabra. Porque así de esa manera Satanás simplemente nos puede guiar a nosotros porque él se ocupa de unos 2, 3, 4, 10 grandes, todo el pueblo le sigue a ellos. Cada uno tiene que ser capaz de aprender, de estudiar y defender su fe y leer la Escritura. Esto aquí una vez más es una amonestación, porque yo sé que muchos hombres grandes en nuestra iglesia no creen ni defienden la verdad de que el cierre de tiempo de gracia para el pueblo adventista es en la ley dominical.
ustedes harán bien de tomar esos textos aquí del Espíritu de Profecía y de la Biblia, estudiar y pedir a Dios, ustedes solos, con Él, lo que es la verdad. No en vano, el Espíritu de Profecía puso esa advertencia aquí en ese lugar. Porque justamente son ellos, esos hombres que nosotros conocemos, lo que estimamos que no enseñan esto. Continuamos aquí el texto. Muchos han exaltado la ciencia y perdido de vista el Dios de la ciencia. No hacía esto la iglesia en su época de mayor pureza. ¿Cuándo era la época de la iglesia de mayor pureza? En las 7 iglesias tenemos 2 iglesias, ¿no es cierto? Que Dios no habla mal de ellas. Una de ellas es Filadelfia, ¿no es cierto? Dios se goza con esa iglesia. ¿Qué iglesia es Filadelfia? Es la iglesia de los pioneros. Una iglesia que nosotros menospreciamos. En la teología de hoy los mileritas no figuran. No son importantes. Lo que ellos entendieron es historia, digamos. Hay algunas cosas que ellos entendieron interesantes, pero lo menospreciamos completamente. No sabemos qué ellos enseñaron, no conocemos los textos. Ustedes jamás han visto textos en español escritos por Apollo Sale o de Carlos Fitch o Wagner y Jones en su primera fase de los pioneros de nuestra fe. La iglesia ya no publica el libro de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis. ¿Dónde han quedado esos hombres que según la Biblia son Filadelfia y que fueron por Dios amados, y hoy en día nosotros no los conocemos? Hacia la iglesia cuando estaba en su época de la mayor pureza. Dios ha de llevar a cabo una obra en nuestros días que muy pocos anticipan. ¿Ok? Estamos aquí otra vez volviendo a la misma información. Dios ha de llevar a cabo una obra en nuestros días que muy pocos anticipan. ¿Y qué es esa obra? Esa obra es esa obra extraña que Dios ha de llevar a cabo en nuestros medios. Muy pocos anticipan. ¿Quién predica? ¿Quién sabe que se cierre el tiempo de gracia para nosotros, para nuestra iglesia hoy en día? Es una obra que muy pocos anticipan. Levantará y exaltará en nuestro medio a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu en vez de por la enseñanza de las instituciones científicas del mundo. Estos planteles no han de despreciarse ni condenarse. Son ordenados por Dios, pero son capaces de proporcionar tan solo calificaciones de carácter exterior. Dios revelará que Él no depende de mortales doctos y vanidosos. Entonces aquí, queridos hermanos, son textos muy interesantes, sacamos mucha información, yo creo, de esto. Pero lo que yo quiero hacer el enfoque, sobre lo que yo quiero hacer el enfoque es esa enseñanza. Dios purifica a su pueblo. Vamos al diagrama otra vez. Dios purifica al pueblo, pero esos textos nos enseñan que esa purificación será terminada en la ley dominical. ¿Por qué será terminada? Porque ahí Él tiene el ejército con banderas. El ejército con banderas son aquellos que son puros y que van a saber pasar por el tiempo cuando ya no hay mediador en el cielo. Esa obra será terminada aquí. Entonces dice, ellos brillarán como la luna, como el ejército de banderas. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué ese ejército? ¿Para qué en la ley dominical Dios tiene concluido ese proceso de purificación? Bueno, no encuentro información donde la purificación continúa para otros que no formarán parte del ejército. Muchas veces tenemos la posición de decir, bueno, y ese ejército con banderas de paso, por supuesto son los 144,000. ¿Ok? Muchas veces nosotros escucho que decimos, pero no voy a poder tal vez entrar a los 144,000, pero si el Señor me agrega al otro grupo,
Entonces, yo estoy feliz porque voy a entrar al cielo así también, ¿no? Tal vez no tengo los privilegios y todo, pero voy. No es así como funciona. No es eso la información que Dios nos provee. Él no dice que, bueno, otros no necesitan hacer eso, digamos. Otros tienen más tiempo para purificarse hasta el tiempo. Ese llamado es solamente para aquellos que no han recibido la luz. ¿Ya? Ese tiempo de los juicios de Dios es para aquellos que no han visto la luz. Y vamos a ver ahora la combinación, la relación entre esas dos informaciones. Aquí en la página 14 continuamos, donde dice pacto renovado. En los últimos días de la historia de esa tierra debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo, que guarda los mandamientos. El pacto de Dios con su pueblo, que guarda los mandamientos, tiene que ser renovado. ¿Por qué? Porque había sido quebrado por el pueblo. Y ustedes saben que para entrar en un nuevo pacto, Dios tiene que formar el pueblo nuevamente. Tiene que preparar ese pueblo, tiene que limpiar ese pueblo, tiene que perdonar los pecados, ellos tienen que redimirse de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Y entonces Dios formará un nuevo pacto. Ese ejército con banderas son aquellos que formarán el nuevo pacto que Dios hace en los últimos días de la historia de esa tierra en su pueblo. Hemos colocado aquí algunos textos y podemos abrir las Biblias para apoyar esto con textos bíblicos. Isaías 53. Por favor, abrimos Isaías 53 para encontrar eso. 55, digo, Isaías 55. Isaías 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Queridos hermanos, eso está en armonía con lo que hemos puesto aquí. Dios formará un nuevo pacto, haré con vosotros pacto eterno. Ese pacto eterno Él hace en el tiempo de la ley dominical con su pueblo, que es el representante, que es su pueblo, que es el remanente. Ese pueblo es el ejército con banderas. Pero ¿para qué está ese pueblo? ¿Qué dice aquí? ¿Qué hacen ellos? Llamarás a gente que no conociste, gente que no te conocieron. Ese ejército tiene una función. Ese grupo que ha entrado en un nuevo pacto, ellos son los que llaman a los que no conocen a Cristo todavía. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos trabajan en el mundo. Ellos son ahí para sacar las otras ovejas que ese no tiene. Ese nuevo pacto, ese ejército con bandera, los 144,000 tienen una función esencial en las últimas horas de esa tierra. Ellos llamarán a los otros que no te conocieron, a los que no forman parte del pueblo de Dios, a los que no han visto la verdad. Y eso no se refiere al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia del séptimo día. Eso se refiere a los que están afuera, que no conocen la verdad del sábado, que no han visto la ley de Dios en su plenitud. La Biblia la Biblia enseña ese concepto. La Biblia enseña que hay que haber un grupo que hace esa obra. Vamos a tener otros textos. Isaías 5. Isaías 5. Del 16 en adelante. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio.
será exaltado en juicio. Y el Dios santo será santificado con justicia. ¿A través de quién? ¿Dios necesita un juicio? No. A través del juicio que viene sobre su pueblo, se demuestra un grupo que representa a Cristo perfectamente. Como el juicio que Dios puso o que Dios permitió que vino sobre Job, ¿no es cierto? Satanás lo quería tentar, dijo que ese hombre solamente te sigue porque le has dado tantos bienes. Pero se mostró que ese hombre, a pesar de los bienes, con enfermedad, había perdido todo, también seguía a Dios todavía. Eso es, entonces se glorificó Dios en él. ¿No es cierto? Dios fue glorificado a través de un hombre que así hace, que así se comporta. Y esto es lo que dice aquí ese texto. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Eso aquí es el otro grupo. Esos no son aquellos que serán exaltados o que a través de aquellos Dios se glorifica. Hay otro grupo. Hay de ellos, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, etc. Un poco más abajo, en versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, eso es la separación, ¿no es cierto? Aquí, que hemos visto que acontece en la ley dominical, se separa el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esa causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. ¿Cuándo desecha su pueblo la ley del Señor? Eso en el futuro se cumple cuando el pueblo transgrede el cuarto mandamiento, sometiéndose a la ley dominical, guardando el día del domingo en vez de guardar el sábado. En ese momento el pueblo transgrede a la ley del Señor. Entonces el furor de la ira del Señor viene sobre este pueblo. Por esa causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Eso es de lo que estamos hablando, la ley dominical. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. El juicio viene primero sobre el pueblo de Dios. Y extendió contra él su mano y le hirió a su pueblo. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor. ¿Cómo es eso? El Señor mató a los impíos en su pueblo y todavía no ha cesado su furor. ¿Qué es eso? ¿Por qué no se ha cesado su furor? Porque todavía hay otros a los cuales el furor del Señor se va a dirigir. ¿Cómo lo podemos explicar si para todos termina el tiempo de gracia en el momento que Miguel se levanta? En ese tiempo el furor es sobre todos, porque todos al mismo tiempo demuestran sus obras. Pero si nosotros entendemos que hay dos fases, vamos aquí otra vez al diagrama. Hemos visto aquí que Dios habla del furor sobre su pueblo. Con ellos quiebran los mandamientos. Ya eso es aquí con la ley dominical. Pero con todo esto no ha cesado todavía su furor, sino que todavía su mano está extendida contra aquellos que en ese tiempo reciben una situación, un momento especial de gracia, que todavía ven la última obra aquí, para ellos destinados es, los que no han visto la luz.
pero son pocos que en ese momento se van a juntar al pueblo de Dios, por supuesto. Y contra aquellos entonces, aquí viene el resto del furor del Señor. Versículo 26, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Lo que el Señor hace en este tiempo entonces es traer furor sobre su pueblo. Después va a tener furor para otros todavía, pero en ese momento también no solamente hay furor, sino el otro grupo será alzado como pendón. En este grupo el Señor se glorificará. Este pendón son los 144,000. Este pendón es el ejército con banderas. Y eso vemos en Isaías 2. Isaías 2, versículo 1 al 4. Lo mismo que ahí podemos ver. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Es otra palabra. El monte de Jehová como cabeza de los montes. Si hay montes, diferentes alturas, etc., no obstante, un monte será alzado sobre todos los montes en aquel tiempo. Y ese monte aquí es alzado, ¿para qué? Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Ese monte será exaltado para que las naciones puedan correr a él. En búsqueda de la salvación, en búsqueda de esa verdad, esas naciones verán ese monte. Es visible, se puede ver desde lejos y uno puede llegar a juntarse a ese pueblo de Dios. Porque ese monte es alzado, es un pendón, es un ejército con banderas que invita al mundo de juntarse a él. Dios está glorificado en ese monte, Dios está glorificado en esos 144,000, en ese ejército con banderas. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán. Aquí está otra vez, juzgará entre las naciones. Cuando el monte de Jehová, cuando el ejército con banderas, cuando el pendón está alzado, cuando ya está juntado su pueblo, limpiado por el fuego purificador, entonces dice aquí, juzgará entre las naciones. Ese tiempo para el pueblo de Dios ya terminó, ya se cerró, ya está, la elección ya está hecha. Ahora viene el juicio sobre las otras naciones. Juzgará entre las naciones. Eso todavía es el juicio investigador, ¿no es cierto? El juicio que va ahora dirigiéndose a los últimos vivos que tienen una última chance para juntarse al pueblo de Dios. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Tenemos entonces aquí los últimos momentos antes de la venida de Cristo y de su reino de paz. Más un texto quiero agregar a esa lógica en Jeremías 8. Versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, o sus tiempos, dice en inglés. Y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Es un texto paralelo al de Jeremías 5.
donde hemos leído que el pueblo no conoce los caminos ni el juicio del Señor. El pueblo no conoce el tiempo, no conoce el juicio de Jehová. Es impresionante porque hasta los pájaros conocen los tiempos. Pero como hemos visto, como hemos leído, los hombres instruidos, los hombres supuestamente inteligentes, líderes del pueblo, ellos no saben el tiempo ni de la venida de Cristo. Lo mismo como aconteció en los tiempos de Jesús, cuando su pueblo no sabía su venida. Y esto es la extraña obra que Dios hará entre su pueblo. Entendemos entonces aquí la lógica. El Señor necesita un ejército con banderas. Ese ejército tiene una función. Ese ejército es como un monte al cual todas las naciones se pueden huir. Ellos ahí en búsqueda de la verdad se pueden unir en el pueblo de Dios. Ellos tienen una obra en la tierra. Nosotros para eso tenemos que prepararnos. Para eso Dios nos quiere formar. Para eso Dios quiere que nosotros estemos listos. Por eso Dios nos quiere purificar para poder realizar esa obra. Esos 144,000, ustedes entienden, representan a los 12 tribus. La función de las 12 tribus era ser la luz en la tierra a todas las naciones, ¿no es cierto? Eso era la obra que Dios le había encomendado. Pero los 12 tribus también son simbolizados a través de los 12 discípulos. Y los 12 discípulos tenían la misma obra, llevar el Evangelio a todo el mundo. Y esa obra una vez más se realizará a través de los 12 tribus o los 12 discípulos, espiritualmente los 144,000, que son 12 más 12, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos otra vez ese grupo y ellos otra vez tienen esa función. Ellos tienen que ser, por eso ellos son esa montaña, por eso ellos son el ejército con banderas, por eso ellos son el pendón alzado para que el mundo se puede juntarse a ellos. Que hemos visto en el versículo 3, y nos enseñará sus caminos, dice el pueblo, ¿no? Dice el mundo. Vamos al monte y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Nosotros hemos olvidado la senda antigua. Nos hemos desviado. El mundo también se ha desviado. No conoce la senda. Pero ¿a quién va el mundo para encontrar la senda a la salvación? El mundo se dirige a la montaña. Y la montaña es ese grupo. Son los 144,000. Ese pendón, ese ejército con banderas. Tú y yo en ese tiempo tenemos que ser preparados para poder enseñar al mundo esa senda. Tenemos que saber cómo dirigir el pueblo para juntarse al pueblo de Dios. Y como el mundo solamente puede ser advertidos a través de aquellos que guardan y viven la verdad, entonces ese grupo tiene esa obra que realizar en la tierra. Y me imagino que en algún momento no vamos a tener ni siquiera una Biblia, menos aún nuestro iPad o nuestra tecnología o internet para tener las citas, para tener los textos. Eso aquí tiene que estar y en nuestras vidas está esa realidad y esa verdad. Y de esa manera, queridos hermanos, vamos a tener una gran obra que cumplir. Por eso Dios tiene que purificar. Entonces, ¿cómo funciona la lógica? ¿Cómo funciona la lógica de aquellos que dicen que el pueblo de Dios tiene tiempo hasta el cierre de gracia para todo el mundo para prepararse? ¿Cómo es la lógica? Entonces aquí tenemos ejército con banderas cuando caen los 7 plagas, cuando ya no hay gracia para nadie. Qué cruel sería eso. Un ejército que dice que nosotros somos los que entran y ustedes no, y no tienen ni chance siquiera. Esa lógica, queridos hermanos, es una lógica sutil, muy satánica. La idea que el pueblo de Dios tiene tiempo hasta aquí sería muy amargo. Porque aquí el pueblo de Dios, si tiene tiempo para este momento, entonces ya no cumple su función. Es egoísta solamente se salva a sí mismo, sálvase quien pueda. No es eso la idea del Señor.
El pueblo de Dios tiene una función entre las naciones, para el bien de las funciones. Y siendo limpios de pecado, más aún va a tener fuerza la palabra para que alguien que no sabe, que no cree, que no puede aceptar lo que dice esa palabra, para creerlo y para verlo. Este pueblo aquí guíe al mundo en las sendas antiguas para que se pueda unir al pueblo. Esto es su función. Para eso Dios tiene que hacer un juicio aquí en la ley dominical. Para eso Dios tiene que cerrar una obra para rescatar a los otros que no han visto la verdad todavía. Para mí eso hace mucho sentido, está en armonía con el Evangelio y con la manera como Dios ha trabajado a través de los siglos. Tenemos un poco tiempo todavía. Vamos a agregar aquí algunos textos que apoyan lo que estamos diciendo. Otra vez ese texto, como el mundo solo puede ser advertido. La obra del Espíritu Santo es de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo solo puede ser advertido viendo a los que creen en la verdad, santificados por la verdad. Y todos sabemos que todavía tengo otras ovejas, dice Cristo, ¿no es cierto?, en mí que van a agregarse a mi rebaño. Eso creemos, sabemos que eso tiene que acontecerse todavía. Actuando sobre principios elevados y santos, demostrando en un sentido alto y elevado la línea de demarcación entre lo que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que pisotean bajo sus pies. Elena White colocando aquí esta información en el contexto de la ley dominical. La línea de demarcación entre esos dos posibilidades. La santificación del Espíritu señala la diferencia entre aquellos que tengan el celo de Dios y los que guardan el espurio día de descanso. O sea, aquí en ese momento tenemos un grupo que tiene el celo de Dios. El celo de Dios, tú lo tienes en el momento de la ley dominical o no lo tienes. Y lo tienes, cuando lo tienes, no lo tienes para ti. Lo tienes para ser una luz para los otros. Lo tienes para poder demostrar que el Evangelio es algo que nosotros podemos realizar en nuestras vidas. Es algo posible. La santificación del Espíritu señala la diferencia entre aquellos que tengan el celo de Dios y los que guardan el puro día de descanso. Cuando viene la prueba, será demostrado claramente que es la marca de la bestia, es guardar el domingo. Elena White colocando claramente esos eventos aquí en el momento de la ley dominical. Unos tienen el celo de Dios, otros no lo tienen. Pero aquellos que tienen, ellos pueden advertir al mundo, porque solamente a través de esos hombres el mundo puede ser advertido. Siguiente texto. Palabras de vida del Gran Maestro, página 342. Este texto aquí que estamos citando, ¿no?, The Bible Training School, es un texto magnífico, no hay en español. No está traducido, lo hemos traducido aquí para ese folleto. No está traducido. ¿Por qué no tenemos esos textos traducidos a español? ¿Por qué nuestra iglesia no se empeñó en las últimas décadas de traducir todo lo que existe? No es una obra imposible. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. El carácter de Dios ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: veis,
Veis aquí el Dios vuestro, he aquí el Señor vuestro, el Señor Jehová, vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: veis aquí el Dios vuestro. Los últimos rayos de su misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter ha de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Solamente a través de esos hombres el mundo puede ser advertido. Ellos revelan el carácter de Dios en sus vidas. ¿Qué sirve cuando yo predico algo y no lo vivo? Alguien que me ve en un momento privado dice: ese hombre tiene dos caras, ¿no es cierto? Y aquel va a tener dificultad creer en lo que yo digo. Si yo digo que no hay que comer carne, porque así dice el Espíritu de Profecía, así es el consejo, que no es bueno por esas razones, pero alguien me encuentra en un restaurante comiendo carne, entonces, ¿qué fuerza tiene mi mensaje? No tiene fuerza. ¿Ya? Dicen ¿qué van a creer de mí? No funciona. Así también. Nosotros hoy en día no cumplimos con ese papel. Como pueblo no somos la luz del mundo porque no vivimos. No reflejamos a la gloria del Señor. El Señor no se glorifica en nosotros. Pero cuando estemos sin pecado, nosotros podemos cumplir este papel. Y entonces Dios puede emprender su última obra que tiene en el mundo, a bien de los otros. Siguiente texto aquí, termina el conflicto de los siglos, página 166 creo que es. Los que sean emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de esas verdades. Esa es la luz del carácter de Dios. Esa luz que será transmitida a través de aquellos que son purificados y limpiados. Alguien que no ha pasado por ese jabón, alguien que tiene todavía algo de impureza en su cuerpo, en su mente, en su corazón, no puede reflejar la gloria del Señor. No puede cumplir esa obra. Y entonces se realizará, por supuesto, también esto que vemos aquí en el último texto. A ver si pues no recuerdo si pues TSAs creo que son textos para Sudáfrica, ¿era eso? TSA 50 creo que es textos para Sudáfrica o testimonios para Sudáfrica, algo así. Los trabajadores de 1 hora serán introducidos en la 11ª hora y consagrarán su habilidad y todos los medios que le habían sido confiados para adelantar la obra. Estos recibirán la recompensa por su fidelidad, porque son fieles a los principios y no se negaron al deber de declarar el consejo de Dios. Esos son los otros ahora, los otros que se juntan al monte del Señor. Cuando aquellos que han tenido abundancia de luz se desquitan de la restricción que impone la palabra de Dios y anulan su ley, ¿no? Eso es que hemos leído en Isaías 55. Hay un grupo que quiebra, en el pueblo de Dios, quiebra su ley. Cuando eso sea, esto es el mismo texto aquí, o el mismo momento, cuando aquellos
Otra vez, aquellos que han tenido abundancia de luz se desquitan de la restricción que impone la palabra de Dios y anulan su ley. Otros entrarán para llenar sus asientos y tomar sus coronas. Inclusive aquellos que se suponen son paganos elegirán el lado de Cristo, mientras los que se ofenderán, así como los discípulos, se irán y no caminarán más con Él. Y otros entrarán y ocuparán el lugar que han dejado vacío. También aquí está incluida esa lógica. ¿Cómo yo puedo dar lugar a otro? ¿Cómo puede ser que el adventista puede dar lugar a otro si recién aquí se termina su juicio, su tiempo de gracia? Si aquí se termina el tiempo de gracia, en ese momento recién yo sé cuál asiento es vacío, ¿no es cierto? Pero si para el otro también aquí se cierra el tiempo de gracia, entonces ¿cuándo se va a sentar sobre el asiento vacío? No funciona. No es lógico. No puede ser que el asiento se vacíe recién en ese momento. Porque sería gracioso, ¿no? Aquí el asiento vacío. Uy, me quiero sentar. Oh, no, disculpa, también para vos es imposible ya. Tiene que haber entonces claramente un juicio para el pueblo antes para que los asientos se vacían. No quisiera yo, digamos, que esto acontezca, ¿no es cierto? No queremos esto, pero eso es la realidad, eso es que va a acontecer, eso es que nos dice la palabra del Señor. Y cuando esos asientos en ese momento de la ley dominical se vacían, los otros van a ocupar y van a recibir las coronas. Queridos hermanos, yo creo que tenemos aquí una lógica muy clara y muy fuerte para ver qué acontece aquí, por qué la ley dominical tiene que ser el juicio para el pueblo de Dios. Aquí hay una obra para el bien de las naciones, aquí hay un plan y hay una lógica detrás. No funciona la idea que hay tiempo de gracia hasta el fin de los tiempos para todos juntos. Cerramos con oración. Nuestro querido Padre, tú quieres hacer una obra extraña en tu pueblo. Pero Señor, más bien queremos formar parte de ese ejército con banderas que revela tu carácter, un grupo que será alzado para el bien y para la curación de las naciones. Querido Señor, llévanos por tu mano, llévanos para que nosotros podamos formar parte de ese grupo, para que nosotros nos podamos preparar, para que ser purificados, querido Dios. Tenemos que entender esas cosas. Danos, por favor, tiempo para que podamos aplicar nuestro tiempo, para que podamos estudiar esto, para que podamos comparar con tranquilidad y llegar a la convicción de lo que es lo recto. En el nombre de Cristo. Amén.